feliz domingo a toda nuestra gente. Pues hoy estamos como siempre haciendo entrevista, hablando con hermanos y hermanas que marcan la pauta o que pues, de una manera tienen su inquietud. Hoy vamos a hablar con un hermano gambiano radicado en Madrid. Vamos a hablar de temas sumamente interesantes, lo que está causando la inmigración, lo que viven los inmigrantes de Europa, lo que está sucediendo ahora mismo con el calentamiento global en África, cómo la globalización ha ido marcando la pauta y también cómo las cosas se están tergiversando. Y también cuando se habla de África, se habla de un África, como decía este rapero Icon, de que cuando se habla de África solamente se habla de cebras, leones, elefantes y todos aquellos animales. Pero hoy vamos a hablar con este hermano que nos trae temas sumamente importantes y vamos a hablar con él. Estamos esperando que se conecte y ya salgamos al aire con ese hermano gambiano. De Gambia. Gambia queda al oeste de África, o es centro-oeste de África. Tiene mucha cultura. Ya está con nosotros el hermano, ya estamos para conectarlo. Vamos a ir haciendo esta plática con Ibrahim Sanet. Entonces, buenos días, hermano, buenas tardes y buenas noches. Hola. En cualquier parte del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, hermano, hola, ¿cómo está? Aquí estoy bien, todo bien aquí. Aquí en España ahora en ese momento estamos a las 6 de la tarde. Ok, aquí son las 11, faltando ya, son las 11 ya. Sí, Tenemos mucho que hablar. Había dado una ¿verdad que sí? pequeña introducción. Vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de la Sí, inmigración, vamos a hablar sí, de la globalización, vamos a hablar de sí, todo este fenómeno que de una manera u otra, cómo se ha ido tergiversando a África, cómo se ha sí. ido haciendo una articulación para ir desmontar la base africana. Y quiero que nos hables hasta de la espiritualidad africana. Vamos a hablar hoy y es sumamente importante. Primer punto, quiero que nos hables de Gambia. Mucha gente sabe que no mucha gente maneja la geografía. Háblenos un poco de la Sí. geografía, qué es Gambia, a dónde queda. Yo pues yo podía dar un pequeño preámbulo a la gente, pero me gustaría que tú hablaras un poco de eso. Y de ahí vamos a arrancar hablando un poco de la inmigración y vamos a ir tomando los temas que vamos a ir haciendo. Vale, muy bien, me parece muy bien. Pues mira, hermano, te hablo de Gambia. Por ejemplo, Gambia está en África Occidental. O sea, Gambia es un pequeño país y no llegamos 2 millones de habitantes. Okay. Estamos digamos, geográficamente estamos dentro de Senegal. Okay. Y Gambia es ex colonia británica Okay. y allí la mayoría nos ganamos la vida de lo que es ¿cómo se llama? Cultivación de la tierra y la pesca, y eso es lo que nos ganamos la vida. O sea, un pequeño país, uno de los países pobres. Okay. Sí, Bueno, lo hicieron sí, pobre porque, bueno, el globo terráqueo da para que todos viviéramos con una dignidad humana. sí, Simplemente el hombre crea filosofía para poder hacer pobres y hagan ricos. Y es, eso son creados de la forma. No es que África sea pobre, eso es lo que se nos ha vendido. sí, Hay una hermana, Mercy Diallo, dice, Asaman Saleko, es lo que dice ajá, ella.
No, me imagino que lo quiere ¿Sí? decir, no, salam aleikum, lo que aquí se Salam quiere decir. alaikum. Sí, Y me imagino que sí. tú profesas la fe uh, Sí, y la, Islam. realmente allí, sí, salamu alaikum wa alaikum salam. Allí, por ejemplo, en Gambia, la mayoría son, ¿cómo se llama? Musulmanes, creyentes de la religión musulmana, pero es un país laico. O sea que allí ninguna religión está perseguido, ninguna cultura, y allí está todo muy respetado. Esa parte, y damos las gracias a Dios que esta parte no tenemos ningún problema de esa parte. O Ok. sea, como dices tú, en África, a ver, en África, a ver, podemos decir que África tiene una política pobre, pero África no es un país, no es un continente pobre. Es un continente muy rico y tiene muchos recursos, pero ¿qué pasa? Es lo que dices tú, nos hacen creer que somos pobres. Si nosotros creemos esto, es que no evolucionamos, no avanzaremos nunca. ¿Y qué pasa? Esa manera de pensar es lo que tenemos que dejar los africanos. Y tenemos que dejar de pensar que en Europa va a venir a solucionar nuestro problema. ¿Por qué? Porque eso le interesa a Europa. Europa no quiere a solucionar nuestro problema. Porque si Europa sabe que si soluciona nuestro problema y que si llegamos más o menos su nivel y se le acabarán muchas cosas. O sea, y ellos quieren tenernos así porque muchas veces yo discuto con la gente. Si dicen que en Europa da dinero a África, para... Yo pregunto, digo, pero ¿para qué Europa da dinero a África? Nosotros no queremos dinero. O sea, nosotros queremos hacer dinero. Pero no queremos tener que venir a Europa a darnos dinero. Y aparte de esto, el dinero que Tenemos un poquito de problema con el audio, no sé, hay un poquito de problema, no te escucho bien. Había un pequeño ¿no me problema. escuchas Ok, bien? ahora sí, habla, sigue hablando. Vale, de acuerdo. Lo que te quería explicar es decir que yo muchas veces discuto con la gente para decirle que a mí no me gusta que Europa o Naciones Unidas o América coge dinero metálico y lo da a África. ¿Por qué? Porque ese dinero se lo queda a un ministro o un presidente. Ese dinero no llega a donde tiene que llegar. O sea, yo lo que a mí me gustaría decir es que si Europa nos quiere ayudar de verdad, si nos quieren ayudar primero de todo, que sale de nuestra política, que no se meten, que no digamos, no, digamos que no nos ponen los presidentes que ellos quieren, no nos ponen la gente que ellos quieren. O sea, que un presidente africano, digamos, está allí en África, si los africanos no quieren, si no la queremos, ¿qué pasa? ¿En Europa qué hace? O en América, la política internacional favorece a ese tío. Si ese tío siempre va, y entre europeos, ellos quieren que ese tío siga allí, aunque nosotros no lo queremos. ¿Por qué? Porque no, igual nos pega, nos mata y nos hace de todo, pero mientras que está protegiendo entre europeos, y Europa quiere que ese tío siga allí, ¿sabe? De- Y África, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, que es un continente muy rico. Lo que pasa es que nos falta cultura política. O sea, Definitivamente. Es que lo que pasa es que el neoliberalismo y la filosofía anglosajona es, uh-huh, a ellos les gusta hacer lo que es paternalismo y también intervenir en los asuntos de otros países. Máximamente, por ejemplo, lo que tú decías. sí, África es la gallina de los huevos oro para Europa. Y el día de uh-huh, mañana, por ejemplo, yo escuchaba los discursos de Malema. Esto hay que sí, cortarlo. Dice sí, Sani Ladam, eso hay que regularlo, si es posible eliminarlo. No necesitamos asistir. Porque, por ejemplo, cuando tú das una asistencia a una persona, lo está haciendo más miserable, pobre. Por ejemplo, si exactamente. quieres ser pobre a alguien, regálale las cosas. Hazlo que dependan de ti. Y es lo que ha hecho Europa, eso es lo que ha hecho, esa es la mentalidad del anglosajón. Y eso es lo que ha hecho Exactamente. en Latinoamérica, cierta parte en Asia, en África tiene un dominio absoluto y todas estas clases de cosas. Pero dejemos esto, vamos a hablar un poco de la inmigración. Vale, Hace poco vi un video de un muchacho que se llama
se llama Se Beltrán. llama Bertrand, me parece. Sí, Sí, Bertrand. sí, 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 sí. Donde me indignó, me indignó porque soy un hombre que me gusta, defensor de los derechos humanos. Aunque no tengo ningún título, tampoco voy a una como sea, pero yo creo que la dignificación de un ser humano, el que emigra, es por una causa justa. No, nadie emigra, nadie deja su tierra por dejarla. Entonces, Sí, a veces lo que decía, la mentalidad o la filosofía de los anglosajones utiliza otro hermano para pelear contra hermano, así como lo que decían a Malcolm X, sí, que sí, otro negro topara con él para que se pelearan y así ellos destruirse. Sin embargo, aquellos están eh, mirando como los sí, dos payasos peleando y aquel, el dueño del circo, viendo qué es lo que hay. Y exacto. me indignó donde reclama, dice a la gente que no vengan a España, de que están arruinando el sistema sanitario, están arruinando toda la estructura. Según Sí, sí, hay una encuesta de las Naciones Unidas y de algunos otros organizaciones mundiales, de que de aquí a ujú, 2050 la mitad de la población europea van a ser africanos. Primero, sí, ellos no se reproducen. Es sí, un continente que hay más viejos que jóvenes. sí, No hay una sí, plataforma, es cierto, el sistema económico es más sustentable, pero sí, uh, el africano tiene una tendencia más pujante. Y fíjate que sí, al final hay unos párrafos que yo leí en unos libros sí, donde es sí, interesante revisar esto. Pero sí, de lo que sí, habíamos dicho, sí. de eso de Beltrán. Beltrán me Sí, es imagino que que es un compañero de esos que es manipulable, es manejable. Tener la palabra. exactamente, hermano. Es que lo has dicho, me acuerdo lo que me dijiste de que siempre habrá uno que se escapa por allí, ¿no? Que es que, a ver, yo primero de todo, yo te digo que, hermano, yo aquí, España, me siento uno de los inmigrantes más afortunados. Sí, la verdad que no tengo, a ver, puedo tener mis quejas, he tenido mis problemas, pero me siento muy afortunado porque he caído en una familia aquí, es que es como si me hacen olvidar los míos, la verdad. Y estoy muy contento con los compañeros de trabajo, con la familia que tengo, pero es que yo no puedo decir con la suerte que tengo yo, echarle la culpa a otro también que no, porque no tenéis la misma suerte, ¿vale? El chico ese, el Bertrand, es lo que dices tú. ¿Qué pasa? Que cuando viene alguien, a ver, si dice una cosa de sobre los negros, ¿qué pasa? Si un político español dice una cosa sobre los negros, ¿y qué pasa? A lo mejor hasta el propio gobierno de España lo puede decir, oye, lo que estás diciendo no está bien. Pero si lo dice un negro, no pasa nada. Sí. ¿Qué le van a decir? Y ese tío la han manipulado. Y la han manipulado y ¿qué hace? No tiene otra cosa que hacer que atacar los propios, ¿cómo se llama? Sus propios paisanos. O sea, echarnos toda la culpa. O sea, es una cosa que aquí la verdad, a mí la verdad, el primer día que lo escuché y me molestó mucho, pero digo, tiene que haber de todo. Estamos en el mundo de Dios, tiene que haber de todo. Definitivamente. Hay un hermano, Carlos Humberto Santa María Sí, Martínez, dice sobre los 355.000 mira, hermanos africanos, africanos que se han muerto, y no solamente africanos, otras personas también que han venido del Medio Oriente, sí, los problemas que ha pasado en sí, Siria, los problemas que ha pasado, lo que pasó aquel entonces con Gaddafi, toda esta gente se han dejado venir y se han muerto. Hubo una foto hace unos cuantos años donde un niño sí, murió o el padre murió con los hijos, según si no mal no me eso. recuerdo. Hermano, perdóname, es que la inmigración, por ejemplo, es que como la inmigración, Europa no sabe que no pueden controlarlo, o sea, en ese momento si abre una ruta en África, por ejemplo, en Libia, en Marruecos, ¿y qué pasa? Y la gente, hay gente que sale de Bangladesh, de, ¿cómo se llama?, de otros países, Asia, y se van allí
y entra a Europa. O sea, todas las pateras que entra, a ver, no todos son subsaharianos, negros, que vienen de África y todo eso. No, hay mucha gente, es que la inmigración siempre está buscando en camino, está buscando dónde entrar. O sea, es como, digamos, metes un cubo y lo echas un agua al lado. Siempre está buscando el agua, está buscando un hueco donde entrar. Así es la inmigración. El primero de todo, la inmigración, nosotros, los primeros que pierden somos nosotros, es la África. Yo te digo, hermano, yo tengo muchos sobrinos. Yo no he tenido suerte de ir al colegio a estudiar allí, tener un título. Yo no he tenido esa suerte, pero yo he podido pagar el estudio a unos sobrinos, ¿vale? Ya. Unos hermanos, pagarles estudios. Una vez que ya tienen los estudios ya hecho, ya pagando todo, hasta que llega a la universidad, ¿y qué pasa? Y se cogen y se meten en la patera. Y siempre que estás aquí sentado en casa viendo la tele con tu hija o con tus hijos y ves que están arrastrando negros que se han muerto en el mar, sacándole. Y luego con todo esto, y que sale gente que diciendo que, o sea, echándonos la culpa como si eso lo estamos haciendo porque queremos o queremos molestarles a ellos. No, no es así, no es así, no es así. Es porque nos falta algo allí, algo que es de nuestro, nos lo han quitado. Ya, Nos lo definitivamente, han porque, quitado. por ejemplo, lo que pasó aquel entonces con Leopoldo II en Congo, Ujú. lo que ha pasado Sí, con la reina Isabel en Sudáfrica, por ejemplo, ahí que es colonizado por los ingleses, esta gente sí, extrayeron oro, todas las riquezas naturales que pudieron arrancar y aún todavía lo han traído. Sin embargo, si lo hubieran dejado ahí o lo retornaran, si tuvieran dignidad para retornar y crear condiciones, pero también hay un problema interno nuestro, como lo que habían dicho de que África es pobre. ¿Qué pasa? Ellos hacen, por ejemplo, si llega un gobierno democrático, por ejemplo, lo que hizo Lubumba o sí, sí. Thomas Sankara también, Thomas Sankara, Tomás Sankara, uno de los donde llega con una identidad africana, así uh-huh. como lo que quería hacer este compañero sudafricano, ¿cómo se llama? Compañero sudafricano de Mandela o... No, no, hace poco hubo unas elecciones, él estuvo ahí, Julian Malema, Ah, vale, Malema, vale, vale, vale. con una ¿Cómo se llama? Hay un hijo, me parece nieto de Mandela, o sea, que lo sigo en Facebook. Es un tío muy inteligente que habla sobre África también y la idea, lo que tú estás más o menos así hablando. No me acuerdo el nombre de verdad. Sí, ya, entonces cuando llegan estos tíos con sí, esta identidad africana, con una identidad propia de poder no más intervenirse en los asuntos de cada sí, país o de cada continente, sí, dejar las cosas como ha de ser, de retornar, de sí, educar. Entonces, cuando tú no le sí, haces caso, ellos te mandan a matar. Si se hace caso, te corrompe, porque de esa es la plataforma que hace el sistema anglosajón, corrompe, son la gente que más exactamente. corrompe gente en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando corrompen a un gobierno, toda la plataforma de gobierno va a ser corrupta, le roba el futuro a los niños, mata, Eso. hacen guerrilla en los países, hacen infinidad Sí, de cosas para poder destruir, porque sí. ¿quiénes son los que venden armas? ¿No? Son Ellos. ellos. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la medicina? Ellos. Ellos. Bueno, entonces, o sea, hay una, ¿cómo se llama? Tú generas el problema y también generas la solución. Entonces siempre vas a estar Exacto. encima de lo que están en una inferioridad. Pero sí, Claro. por ejemplo, creo que ha sido más personas que han muerto, casi más de 1 millón de personas que se han muerto en el mar Mediterráneo. Leía Sí. algo sobre Italia de que va a penalizar a ONG, organización religiosa, lo que sea, Sí, lo están haciendo. que ayude a los inmigrantes. Yo creo que no sé en qué mundo nos estamos metiendo. Eso es, hermano, lo están haciendo y aquí en, ¿cómo se llama? Aquí en España también había, no hace mucho, había uno, ¿cómo se llama?
digamos, barcos que han rescatado inmigrantes, ningún puerto de Europa quiere que se aparque allí para que los inmigrantes salgan al mar. Eso lo está pasando. Pero es que lo que me decía antes, el tema del, ¿cómo se llama? Toda la gente que salen para luchar para África, para acabar con con el colonialismo, para que en África evolucione toda esa gente, ¿cómo acaban? De muerto. ¿Cómo acaban? Es que fíjate una cosa, yo nunca he estado de acuerdo con el Gaddafi. No me gusta la dictadura. Yo estoy seguro, si yo había nacido en Libia, ya estaría muerto, porque el Gaddafi me había matado, ¿vale? Pero es que, ¿qué pasa? El Gaddafi, ¿por qué es el Gaddafi? El Gaddafi, cuando ellos lo vendían la arma, eras amigo, él lo vendía petróleo, amigos, todo guay, pero cuando el Gaddafi empieza a pensar sobre África, ya viene el problema. Cuando Gaddafi ya ha llamado a todos los líderes africanos para decirle, vamos a reunirnos, unirnos, ser como Europa, o sea, lo que tiene Europa hoy en día, vamos a tenerlo. O sea, ¿qué pasa? El Gaddafi lo eliminaron. ¿Ha sido eliminado por esto? No lo sé, pero yo tengo mis sospechas. ¿Y qué pasa? Y el Thomas Sankara, ¿qué pasa? También ha empezado lo mismo, para que la África sea una, para que entre los africanos nos llevamos bien, que tenemos una política común, o sea, todo lo que tiene Europa. ¿Y qué pasa? Ese tío mataron gente y lo quitaron en medio. Sí. Y la del Congo, o sea, pasa lo mismo. Es que lo que pasa en la sociedad europea, o sea, no puedo hablar toda la sociedad europea, pero donde yo estoy, aquí en España, yo digo, mira, por ejemplo, los españoles, yo puedo decir, aquí la gente, los españoles no son, ¿cómo se llama? No son malos, no son racistas, ¿eh? Hay racismo en todos los sitios, pero la mayoría no. Pero los políticos son lo que hacen para que la sociedad piense diferente a su vecino. De, Y también hay mucha gente aquí en España que no sabe la política internacional, eso sí. Y la política internacional no lo saben, porque, a ver, ellos se creen que nosotros venimos aquí porque no queremos estar allí. No, venimos allí por el voto. Tú te vas ahora a una tienda, se llama aquí, un supermercado se llama Mercadona, por ejemplo. Tú te vas allí y mira los pescados allí. Si los pescados estos llevan una identidad, un nombre, un apellido o un pasaporte, la mayoría son africanas. ¿Vale? definitivamente. La mayoría son africanas. Sí. O sea, y nosotros no queremos pescado, sí que queremos pescado, pero va los barcos europeos a pescar nuestros mares, nos deja sin peces. El cambio climático, ¿y qué pasa con el cambio climático? El cambio climático, ahora hay sitios en África, casi no llueve y los animales se mueren. ¿Quién ha causado el cambio climático? Nosotros, en África, que donde no hay ninguna empresa que contamina. No, pero ¿quién está pagando ahora? Nosotros. O sea, por eso estamos obligados. Yo estoy de acuerdo que hay mucha gente europea que no están de acuerdo con lo que hace sus gobiernos fuera de la, ¿cómo se llama? La frontera, pero y su gobierno están protegiendo su bienestar. De, Porque si un español sale aquí ahora y quiero ir a echarme gasolina, o sea, y va y coge el depósito y le echa la gasolina, y llena el coche y coge y se va. Y le da igual cómo ha ido esa gasolina, cómo ha llegado esa gasolina. definitivamente, definitivamente, hermano. Hay muchas cosas que la clase política, la clase dominante, pues han hecho que pues estemos en estas condiciones. Y no solamente esto, por ejemplo, nosotros aquí en América, podía Sí, hablar de Haití, un país que está no sé cuántas millas de la Florida, you know, sí, sí, Haití, sí, donde el pecado de Haití sí, fue y es por haber sido el primer país ser independiente en América. ¿Y por qué ser el primer país negro en levantarse sí, contra un imperio que era el imperio francés? Entonces sí, fue condenado a cadena perpetua, a vivir en la miseria. Un país que maneja coltán, un país que maneja grandes recursos naturales y donde sí, hay enormes conflictos y todas aquellas cosas. Entonces, esas son, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si vamos a Argentina, los negros en Argentina son invisibilizados.
nunca vas a ver un argentino jugando en la selección argentina. Hasta ahorita yo no lo he visto, pero hay negros argentinos. Yo tampoco lo he visto. You know, Uruguay, hay una comunidad fuerte en Uruguay. Paraguay son esporádicamente, Bolivia también, en Ecuador sí hay un buen número, Perú hay un buen número, en Colombia hay un buen número, Chile es una comunidad pues que hay un buen número, no hay un buen número, hay un número, son esporádicamente, creo que no pasa ni siquiera, no pasa ni 1000 o 2000 negros que viven en Chile. Y así Sí. sucesivamente en Panamá hay una fuerte cantidad, fuerte comunidad, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Salvador son 2 o 3 que también hay ahí, en México que pues hay, son invisibilizados también ahora con este nuevo gobierno de López Obrador que se está abriendo a que pues se le abra, o sea, el problema de los negros igual pasa en África, igualmente pasa en, yo creo que solamente Hostia. yo no he ido al paraíso o a la muerte. Yo creo que el cambio sería allá, si es que no es así, igualmente allá. Pero tengo la fe que no es así, porque el ego es el hombre que lo construye, porque el espíritu Sí. no tiene esta clase de cosas. Entonces, estas son las cosas que suele pasar. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la segregación aún todavía existe, la segregación económica, la segregación del sistema de educación, la segregación que hacen con nuestra comunidad. O sea, estamos en la misma, pero tú me decías algo que me gustó. Me decías, mira hermano, lo que a migración afecta más a África, afecta más al que migra que, Que el al país que lo país, recibe. que el país que lo recibe. Háblanos Sí. un poco de eso. Sí. Vale, es que la inmigración africana ha afectado mucho a África, porque sobre todo mi país, por ejemplo, si tú miras ¿cómo se llama? La natalidad de Gambia, por ejemplo, si lo miras aquí hace, digamos, 50 años detrás, y cómo va subiendo y ahora cómo está. ¿Por qué? Y la mayoría de los hombres están fuera. Ahora que las que están allí son las mujeres. De quién hace el trabajo de los hombres. Exactamente, o sea, el trabajo de los hombres, o sea, ¿qué pasa? Que los hombres antiguamente son las que trabajan el campo. Okay. Son las que trabajan el campo, ahora si no están los hombres, son las mujeres. Y tú puedes llegar a una casa ahora en ese momento, encuentras 5 niños, solamente hay una mujer. ¿El hombre dónde está? Fuera, inmigrando. Y aparte de esto, entendido, hay unos pueblos en África. O sea, triste del mundo es que cuando se muere alguien, tienen que venir otra gente del otro pueblo del lado para venir a darle un entierro digno, porque las mujeres son las mujeres que se quedan en el pueblo y no pueden hacer lo que es de la fosa para manejarlo. Eso es muy triste. Y aparte de esto, hermano, cuando vienes aquí un inmigrante no es nada fácil. Yo vino en patera. Okay. Y ahora mismo yo quiero Háblanos, ¿cómo fue tu travesía? ¿Cómo fue tu travesía desde Gambia hasta llegar a Patera? Quiero que no a hables, España. lo narres tal como pasó. Exactamente. Pues mira, hermano, yo toda mi vida, mi padre se murió cuando yo tenía 15 años. ¿Y qué pasa? Y tenemos que sacar la familia adelante. Y yo empecé a inmigrar y primero saliendo de Gambia y me he ido al país al lado, Senegal, vendiendo agua y luego comprar ropa para mi madre, mis hermanos, al pueblo, trabajar con mis tíos, la cultivación y hecho de todo, pastor con las vacas, con las cabras, o sea, todo, hecho de todo. Pues, ¿qué pasa? Al final y decidí de irme un poquito más lejos y en ese momento es el Senegal. He estado en Senegal trabajando, también tenía allí ¿cómo se llama? Un pequeño negocio, final, y no me ha salido muy bien las cosas, pero como yo estaba en Senegal y tenía pasaporte senegales, entre Senegal en Marruecos no hay visado, solo compra el billete. Pues yo me compró el billete, cogí el avión en Senegal y vengo en Marruecos. Cuando llega en Marruecos,
para que tú veas, Esto, para que tú veas, hermano, cómo es África. Yo llego en Marruecos, o sea, yo políticamente entre Senegal y Marruecos no hay ningún visado, no tendría que tener ningún problema para entrar. sí. Porque cuando yo llego en Marruecos y tenía que coger 2.000 francos CFA, meterlo dentro de mi pasaporte. Oh, Así. Cuando he llegado a la aduana, ¿y qué pasa? La policía lo miró, dejó caer así en el dinero, me puso sello, 3 meses y he pasado. Pues he estado esos 3 meses allí, en Marruecos, estaba allí en la, buscando dinero. en la cárcel. Eh, no, no, no. Primero de todo, he estado en una casa, lo llamamos Oh, foyer. ok, O sea, entre los africanos nos ayudamos, hemos estado dentro, todo a una casa. ok, Hemos estado en esta casa allí, yo hice mis contactos, la gente que me pueden ayudar y su día no me podían ayudar ok. porque no tienen. ¿Y qué pasa? He estado allí 9 meses. En total he estado allí en Marruecos, me parece, 13 meses. O sea, he estado en Marruecos. Ok. Y los 9 meses he estado en lo que es el ciudad, en la frontera, en el capital, allí he estado. Y otros 4 y lo he hecho en desierto. Pues mira, cuando yo he llegado allí, estaba allí, en ese momento no tenía dinero. No tenía dinero y nada, la única manera que me queda es, tenemos un ley allí y nuestra manera de organizarnos es que todo el mundo que venga aquí, que si no tiene dinero y la comida, lo compartiremos contigo y te ayudaremos para cumplir y tu sueño. Si tú quieres ir a Europa y te vas a Europa, si quieres volver para casa y te ayudamos para volver. Yeah. Vale, ¿qué pasa? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, la persona que lleva a la gente, y esa persona nos dicen, si vosotros me dais 7 personas que han pagado el dinero y nosotros, yo llevo una persona gratis. Llevo una persona gratis. Ok. Vale, que lleva una persona gratis. Y al final, ¿qué pasa? Y nosotros, yo, al final, como ya me he quedado sin dinero, es lo que tenía que hacer. Nada, y nosotros nos vamos a la frontera Yeah. de Marruecos, buscar gente que tiene dinero, traerlo allí en Marruecos, y ellos cuando pagan el dinero, y la persona que manda a la gente y coge una, lo lleva gratis. Pues yo para esa manera he entrado, pero porque no tenía dinero. Pues ¿qué Oh, pasa? Cuando vinieron un día, hemos estado allí mucho tiempo y 9 meses allí y lo hemos pasado muy mal y nos cogen, nos mandan a la frontera y tenemos que volver otra vez, nos meten en la cárcel, muy duro, y, hermano. y está Pues mira, haciendo un poco más de, o menos, haciendo un poco de, entre paréntesis, la, sí, la, la, exactamente. sí, la patera que hablaba Eso, ¿cómo se eso es. llama? En ¿Qué la patera, significa? hermano, en la patera es, ¿Qué significa y qué es? Porque me imagino que cuando llega alguien a un país, como todo, a veces cuando no hay familiar, no hay alguien que pueda velar por ti, tener que ir, si hay iglesia, sea organizaciones que puedan darte por lo mínimo, lo importante es, es la comida y quizás dormir abajo es, de puente o lo que sea. ¿Y por qué este Beltrán refería a una manera criminalizar a la gente? eso es. El Es que crimen es algo general, pero el inmigrante se ha hecho estudio que es el que menos comete errores porque no quiere ser deportado, porque anda huyendo, anda buscando un mejor es. futuro. Tener la palabra. Aquí, aquí yo te digo, hermano, aquí si tú preguntas policía, yo tengo amigos policías, lo que me dicen, aquí a ver, no es que porque estoy describiendo lo demás, pero aquí los negros, aquí poco problema damos por ¿cómo se llama? A la ley, aquí no somos problemáticos. Pues mira, me he hecho un poquito para atrás, te explico. O sea, en Marruecos, cuando yo he llegado en Marruecos, ¿y qué pasa? Cuando he conseguido ya pagar mi billete para meter en patera, fíjate, hermano, es que hoy un día pensándolo y se me pone los pelos de punta. O sea, cuando nosotros, sí, 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 cuando nosotros nos cogen, nos dicen, hoy me dice a mí, Ibrahim, hoy te toca a ti. Ah, hoy me toca a mí, sí, me preparo. Cuando me he preparado, ¿qué me da prepararme? Pues solamente tenía 10 euros, me lo metí de plástico, quemando el plástico,
rompiéndome el pantalón, metiéndole allí el pantalón para que no se me moje el agua. Pues nos metimos un 4x4 y tú metes 24 personas dentro de un 4x4, hermano. O sea, nos tiran como sacos, estamos allí. Sí. O sea, hemos salido esta noche al FUAE, lo que es del gueto, donde estamos, hemos salido allí, hemos estado, me parece, 5 horas dentro del coche. La gente, unos tumbados encima de otros, vomitando, la gente vomitando uno encima de otro. ¿Sabes? Yeah. Así hemos estado, hasta hemos llegado a un pueblo. Este pueblo nos bajaron, cuando nos bajaron allí para meternos en una casa, nadie podía andar, porque tu pierna no sabía que si es tu pierna o es de otra persona. Me acuerdo que había un tipo, había un chico de Mali y está dando puñetazos a una pierna diciendo, quita esa pierna, ¿de quién es? ¿De quién es? Cuando le da cuenta, le dice a su propio tío, y él diciendo, ¿qué eso quiere decir? Es mi propio pierna. Le digo, vale, todo vaya. Porque es que la pierna está tan doblada, no sientes que si es tu pierna o no es tu pierna. Pues aquí hemos estado cuando nos bajaron y nos hacen meter en una casa, no podíamos andar, pero ellos te están pegando, te pegan para que la policía no le pillan a ellos. Pues cuando nos metieron en una casa, hemos estado dentro de esa casa durante 4 días. Esos 4 días y luego viene lo duro, hermano. ¿Ha visto el coche ese de 4x4? Nos volvieron a meter dentro de ese coche 4x4 con un sol de, digamos, de 40 o 39 grados. O sea, hace un trayecto de más de 500 kilómetros. Si tú lo miras, por ejemplo, geográficamente, tú miras entre Rabat y Layún está la frontera de España. Sí, o sea, sí. es el pueblo más cercano de España en, ¿cómo se llama?, el mar. Sí. O sea, entre Rabat y Layún, eso lo hemos circulado, me parece, 1 día y medio. O sea, cuando vamos a llegar la policía, si hay un control, checkpoint, le llaman checkpoint, no hay un control policial aquí, ¿y qué pasa? Nos hacen bajar aquí para que esquivamos nosotros andando. Ese camino, si tú no puedes andar, te quedas allí, te mueres. Porque es que nadie puede ayudarte, porque si nosotros nos hemos vomitado demasiado y no tenemos fuerza, pero y tiene que moverse. Me acuerdo, el chico ese de Mali es un chico muy grande. Si tú eres grande, entre desierto allí, y tienen problemas, porque te pegan el carro por 3. No, man. Y carro por 3, cuando tenemos que andar, él no podía andar. Y viene los marroquíes con un palo, ¡pumba! ¡Venga, va! ¡Pumba! Como un animal. ¿Y Te cómo? tratan como un, Ya, pero te tratan como un animal. haciendo otro pequeño, entre Sí, paréntesis, ¿y cómo sí. es el comportamiento de la comunidad africana, específicamente en Europa? O sea, porque he estado escuchando también que hay una comunidad pujante, porque llegan Uh-huh. y empiezan a trabajar y ponen sus empresas. ¿Es cierto eso? ¿Cómo se ayudan entre ellos? Porque esa es una parte a veces también que los emigrantes no vemos de poder ayudarnos para que haya una independencia, porque es mejor trabajarse a sí mismo que trabajar para otro. ¿Cómo es esto? Háblenos un poco de eso, para después Vale, volver sí, eso aquí, por ejemplo, yo lo suelo ver con los pakistaníes Okay. y los chinos, que son la que montan más negocios, pero lo que es de la inmigración negra, digamos, subsahariana, puede ser que hay, pero lo desconozco. Oh, okay. Pero aquí lo que es de mi país, mi gente, lo que hacemos es ayudarnos cuando viene uno aquí a cogerla, que tenga una casa y que tenga lo mínimo, aunque sea la comida o donde dormir, y hasta que puede conseguir un trabajo. Porque si viene aquí, hermano, y no tienes permiso de residencia y no tienes nada, es muy difícil de vivir aquí si no tienes ningún familiar aquí. Yo, por suerte, y me encuentro aquí mis tíos, mis primos, y me han ayudado. Esto, hay ruido, ¿eh? No sé si me escuchas.
Sí, ahora sí. A veces se va, cuando a veces, you know. Sí, sí. Ahí tengo también un tío mío también haciendo, digamos, comentarios abajo, súper interesante, y a ver si logramos leer algunos. Pues, y esto, que si llega aquí es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es ayudarnos entre nosotros en ese momento para que tú intenta encajarte. Cuando vengas aquí primero, a ver, te cogemos a casa y darte de comer y ayudarte, que te apuntan a un colegio para aprender el castellano, para saber cómo moverte. Y luego ya otras cosas legales, tiene hay problemas papeles, empadronamiento y hay líos. No sé si lo has oído. Sí, sí, a veces la voz tuya. Sí, pero hay una cosa, Ibrahim. Sí, Yo creo que esa es la afinidad del inmigrante, de agruparse, sí, de quererse, sí, de ayudarse sí, mutuamente, sí, porque igualmente esta misma ayuda se puede hacerlo llegar a nuestras comunidades, a nuestro sí, país. Y así es que sí, podemos, porque muchas veces lo que emigramos a otros ujú, países, vamos sí, con un objetivo de ir por 5 años, 10 años máximo. Pero hay un dicho, sí, hay un dicho mal dicho, decía una señora, de que nunca sale piensa, o sea, sí, las cosas que tú piensas no sale tal como es. Entonces la señora lo cambió, le dice, y no, nunca sale piensa. sí, Ah, sí, ah, a veces esos 5 años se convierte en sí, un día, o se convierte en, ¿cómo se llama?, por los problemas cotidianos, por no entender el sistema. Y muchas sí. veces ya no retornamos a nuestros países, sea para Latinoamérica, sea para África, para Asia, y todas estas cosas, porque me imagino que tú no piensas regresar a vivir a Gambia, ¿o me equivoco? Yo, decirte la verdad, pues yo lo tengo pensado. Yo lo tengo pensado así y algún día que me toca me gustaría volver, porque ya no es que porque que estoy mal aquí, ¿no? Pero me gustaría estar a mi tierra, me gustaría morirme de allí, de allí, o sea, estar allí. Sí. Porque yo te digo, hermano, yo desde el año 97, desde el año 97 nunca he estado un mes en mi pueblo natal. Como mucho, mucho, Ya. 2 semanas. Como mucho, mucho, 2 semanas. A veces incluso 2 días. Echo de menos a ellos. No es que estoy aquí en ese momento porque estoy obligado aquí y tengo una familia aquí. Tengo una hija y tengo una mujer, o sea que, y, o sea, no tengo más remedio de estar aquí. Tampoco estoy mal aquí, pero me gustaría, echo de menos a ellos. Me gustaría ir un día. Y allí, con mi gente, con mis amigos, o sea, amigos de infancia, o sea, la gente que me han visto nacer, la gente que me han visto crecer, y me gustaría, Ya, perdón, decía, ay, dime. Yera sobre las políticas europeas y algunas cosas, ha Ujú, estado pues dando su comentario. Espero que puedan sí, compartir esta transmisión. Estamos hablando con un hermano que es de Gambia, del continente africano, que queda al oeste de África, y que radica en España, y que pues estamos hablando de la inmigración, y nos vamos a hablar de la economía, del cambio climático, de los fenómenos que se están dando, y también la gran discriminación que existe. Él había explicado un poco de las cosas que él ha vivido ahí en España y de lo que viven, por ejemplo, Italia. Está criminalizando como lo que está pasando en Estados Unidos, y no de criminalizar a las personas indocumentadas, porque ilegal no hay ningún ser humano que es ilegal, todos somos legales. Simplemente sí, que traspasar fronteras que marcaba por el hombre se convierte en indocumentados.
Entonces, estamos sí, hablando por este fenómeno que se está dando, porque él decía algo muy interesante que me gustó, de que cuando muere alguien en alguna comunidad donde todos los hombres se han ido para buscar un mejor futuro para su familia, tienen que traer hombres de otras comunidades para poder enterrar a un muerto, donde los sí. trabajos duros que el hombre hacía, la mujer lo está haciendo. O sea, estamos, no sé cómo llamar a este estilo de vida en que estamos viviendo ahora. Entonces, y es difícil, difícil. Pero quiero que nos hables ahora cómo está el sistema, la economía en Gambia, cómo se está desarrollando Gambia. Hay crecimiento en Gambia, cuáles son los recursos de Gambia y cómo están dinamizada la economía de Gambia. Vale, hermano, en la economía de Gambia no soy muy experto en temas económicos, pero yo creo que no hace falta ser muy experto para saber cómo una cosa que si funciona bien o no funciona bien. Ok, perfecto, gracias. No, Sí, Yera decía, sí, Yera ha estado comentando y espero que sigan sí, compartiendo sí, esto para que podamos, más personas puedan sumarse y más personas puedan ver esto, sí, porque estamos tratando sí, de hacer una plática, porque sí, muchas veces tú decías algo sí, de regresar a África, después de vivir casi 20, 25, 15 años en Europa, volver a sí. adaptarse no es fácil, no es fácil, No, 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 no. porque No es nada fácil, no es nada porque el fácil. contorno social ha cambiado, la gente cambia y cuando la gente cambia, todo cambia. Porque a veces Sí, el que se mudó o cambió de estado en algún momento retorna, ya las cosas sí, ya llega a un estado muy diferente y es allí donde uno encuentra un contraste. ¿Por qué dejé mi África? sí, Pero también tuvo que haber dejado mi África para poder tener un futuro diferente a mi familia, a mis parientes. sí, Entonces, estas son las sí, cosas que pasan. Por ejemplo, yo soy de Honduras. Somos sí, una de todos los negros que trajeron África, de África para América. sí, Hay, hay hipótesis cómo se construyó nuestra cultura, porque nosotros tenemos mitad africano y mitad americano. American Indian, o sea, nativos americanos. Y Sí. de ahí fue que se puso el mezclaje nuestro, por eso nosotros hablamos una lengua y, no, y tenemos nuestra religión, es una estructura bien completa, una cultura bien completa. Sí, sí, Y, sí, no, sí, lo vi, lo vi. y Incluso me siento orgulloso. perdona Ajá, que te interrumpa, otro día vi un vídeo, me parece que lo vi en YouTube, y es como curan a unas enfermedades espiritualmente con la hierba. Me gustó mucho porque me hace acordar de los míos también, que hacemos lo mismo y tenemos muchas cosas comunes. Y cada vez que tu gente con unas fotos, la verdad, y que me hace acordar de mi infancia, de pequeño, cómo vamos a bañarnos el río y cómo son las cosas, la verdad. Por eso te digo, hermano, yo la verdad, yo aquí, en serio, aquí en España tengo unas gente que me han tratado muy bien y tengo gente que como para mí son hermanos, o no sé, ¿sabes? Me han tratado muy bien. Pero la verdad, echo de menos a los míos a veces. Me gustaría algún día que mi hija se hace mayor, volveré, volveré a casa. definitivo. Porque ser inmigrante no es nada fácil, es duro, es duro. No, Y te vienes aquí y te acogen, me han acogido aquí en España, la gente me han hecho mucho, me han ayudado mucho, la verdad, la verdad. Donde yo trabajo soy el único negro que está allí. Y es una empresa de más de 200 personas. Y a veces me olvido que soy negro, me olvido que soy negro. eso, Porque eso, no veo la diferencia, ¿no? Aunque siempre hay un poquito, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe. Pero por eso te digo, a veces echo de menos de estar allí también, hacer las cosas que hacía mi padre, la cosa que hacía mi madre, mis abuelos.
para no dejar todo esto así. Porque vosotros estáis allí, estáis muy lejos de África, sí. pero tenéis vuestra cultura, ¿sabe? Que tiene mucho común con la de nuestro, pero ¿qué pasa? Es que porque vosotros habéis seguido y lo que han dejado vuestros padres. Pues nosotros ahora, ¿qué pasa? Y todos los hombres africanos, sobre todo los gambianos, están inmigrando tanto, tanto, hay mucha educación que está perdiendo, mucha cultura que está perdiendo. O sea, yo tengo 43 años. Si te digo yo, y las cosas que hacíamos nosotros de pequeño y ahora no las hacen allí, y la manera de trabajo que hacíamos nosotros allí de pequeño ahora no se hace. ¿Por qué? Porque no hay hombres que pueden educar a los niños, levantarle al niño, dice, venga, va, coge el agua, vamos al campo, venga, va, coge eso, vamos a hacer esto, coge eso, vamos a hacer eso. Las que están allí son las madres. Cuando un niño tiene 15 años y su madre no lo puede enfrentar con él para decirle, oye, tienes que hacer esto, si no te machaco. Pero si está allí el tío o el padre, ¿qué hace? El niño levanta y sigue y trabaja. Pero ahora, con tanta inmigración, hermano, nuestros países de origen, las cosas están yendo muy mal, muy mal. Y falta mucha. O sea, por eso Ya, te digo, y cómo el cambio climático, cómo le está afectando tanto a Gambia y específicamente todo el continente africano? Ah, ¿Cómo es? A veces reviso, tengo muchos amigos que me dan informes, ah, sí, por ejemplo, lo que es Bangladesh, estos países sí, ahí, South Pacific, que le dicen, están siendo muy sí, perjudicados cada día si no hay tornado, no, si no hay tormenta, hay sí, volcanes que están saliendo de sus cauces y cosas por el estilo. ¿Y cómo en África, cómo se está dando esto? ¿No es mayor el sí. problema o es algo natural o qué es lo que hay? Es uno de los mayores, es uno de los mayores problemas de África, hermano. Si miras, por ejemplo, hermano, es que en Gambia, por ejemplo, por la naturaleza, como es un país, digamos, como tropical, Okay. en Gambia llueve mucho, suele llover mucho, a veces se tira casi 2, 3 días, llueve mucho, pero ¿qué pasa? Es que la cultivación que hacíamos nosotros allí es como los mayores, no sé cómo lo tienen calculado, pero lo tienen calculado de una manera que tú vas a estar trabajando 2 meses o un mes sembrando, y luego tú verás que mientras que tú siembras Sí, está lloviendo, la cultivación empieza a salir, sí. ¿no? Vale, cuando ya deja de llover, la cultivación cambia, ¿sabes? O sea, la cosa es como si estaba controlado No, antes, ahora... es que nuestros ancianos, hermanos, nuestros antepasados, trabajaban Sí, con la madre naturaleza. Ellos es, sabían todos los movimientos de la madre naturaleza. Por ejemplo, los cuartos sí, menguantes, la luna llena, todos estos sí, fenómenos. Entonces, ellos sabían, por ejemplo, mi cultura, esta gente, sí, como por ejemplo, nosotros hacíamos casas de paja. Ellos sabían sí. los días específicos para poder cortar esos palos. Porque no lo podían cortar en cualquier día porque solamente iba a durar como 6 meses o un año. Sin embargo, si lo cortaban en el día específico, duraba hasta 3, 4, 5 años. La casa que hacían de un material, de una palma, como palma africana, palma, como unas palmas, Sí, 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 entonces lo cortaban cuando estaba lloviendo porque ellos decían que traía muchas cuestiones, después lo arrastraban y lo secaban cuando hay sol y lo empiezan. Entonces, ese duraba, hermano, malamente. Hay casas todavía en mi pueblo que tienen más de cerca de 50 a 60 años es, con ese material. Entonces, estas son las cosas, o sea, nuestros antepasados. Sin embargo, el sistema anglosajón con la ciencia anda cambiando todas las cosas, anda poniendo las sí, cosas a la forma de él. No pide permiso con la naturaleza. Entonces la naturaleza automáticamente tiene que hacer el remedio. Porque, por ejemplo, los sí. tornados, los huracanes, todo esto, ¿cómo se llama? Es el mismo remedio que le está dando la tierra por la misma contaminación que hemos hecho. Tener la palabra. Es que, sí, es que, hermano, lo que estás diciendo, por eso te digo que tenemos muchísimas cosas en común. O sea, el árbol que me estás hablando, nosotros también lo llamamos bo. Ok.
bueno, lo llamamos nosotros también y lo cortamos, lo quitamos todo, a veces lo abrimos a medias, hacemos casas con esto, hacemos incluso bancos donde la gente se puede tumbar, hacemos cama con esto. O sea, tú ves todo esto ahora está perdiendo Ya. mi cultura. Por eso te digo que está haciendo mucho daño a África y la inmigración. Aparte de esto, también, hermano, el cambio climático, si tú ves, por ejemplo, en China, es que en África, sobre todo en Gambia, en ese momento es donde más conozco, y tiene un negocio con el China, y tiene una política con el China, no me gusta nunca. Ah, porque China, Y tú te vas a meter, China es más peor que el anglosajón, porque este destruye hasta la sí, propia madre. arrasan, eso, ellos arrasan todo. Tú te vas, por ejemplo, mi país, por ejemplo, allí en China, ¿qué pasa? Tiene un negocio que no sé lo que tienen con el contrato que tiene con el gobierno de Gambia, pero viene allí, arrasan todos los árboles, cortan todos los árboles. Si tú coges la carretera principal antes de llegar a mi pueblo natal y ves un montón de maderas cortado, montonado, contenedores, cargándoles, llevando de China. ¿Y qué pasa? O sea, es que están acabando con los árboles allí. O sea, y aparte de esto, y la lluvia que venía antes, que estaba más o menos controlada, como lo que estamos hablando con nuestros antepasados, que tienen conocimiento de esto, nos dicen cuándo hay que cultivar, cuándo hay que parar, cuándo hay que hacer esto, y ahora, como la lluvia ya no podemos controlarlo, no está controlado y viene. Si no viene demasiado, y no viene. Es esas cosas. Sí. Y a veces cultivas y la cultivación ya ha salido, cuando ha salido ya las cultivaciones, ya te deja de llover. Te tira casi 2 meses sin llover, o 3 meses sin llover. Y a veces hay unos necesitan mucho. Ya estaba leyendo lo que dice el hermano Juan Carlos Sánchez. Es un Juan hermano, Carlos Sánchez, sí. ya es un hermano garífuna de Sí, nuestro país vecino, Guatemala. También sí, él está reconstruyendo todo esta cosa. Por ejemplo, él hablaba, por ejemplo, los artistas nuestros, la sí, espiritualidad nuestra, por ejemplo, ahí tenemos una espiritualidad donde, por ejemplo, en sí. tus sueños, un ser Uh-huh. querido tuyo te llega a dar una canción y cuando despiertas la cantas como Sí, que si tú hubieras hecho esta canción, pero después, si no la cantas a una persona para que la pueda retener, después de sí, un día o después de una par de horas, se te olvida, porque son pocas las personas que saben hacer canciones, más las canciones nuestras son dadas sí, por espíritu. Entonces él explicaba de eso, es un hermano muy pujante en esto. La sí, semana pasada queríamos hacer una Facebook Live para hablar específicamente de esto y cosas por el estilo. sí, Pero volviendo el calentamiento global, la verdad que sí, tiene un enorme efecto a la gente conservadora. El anglosajón sí, sí, adinerado no cree en eso, ellos simplemente argumentan cosas que no es, pero todo el mundo sentimos esto. Las cosas ya no es como antes. El calor inmenso que hace ahora, llueve donde no debería llover, cae nieve donde no debería caer nieve, y no, cada día más es más fuerte porque no queremos aceptar nuestra culpa. Y yo creo que eso es algo sumamente importante que como sociedad, como seres humanos, mm, deberíamos de preocuparnos porque solamente tenemos un planeta. No, solamente una. por más intento que el hombre que ha hecho por descubrir otros, posiblemente Sí, Dios le niega la posibilidad de ver algo cercano a él sí, porque lo va a destruir, porque según los dinosaurios vivieron casi más de 3 millones de años en las tierras, años, no lo sí, sí, destruyeron. sí, Sin embargo, nosotros vamos por sí. 2000 y ya lo estamos, ya, bueno, ya lo cumplimos, Ya lo estamos ya destruyendo. lo tenemos Es que jodido. es lo que dice, hermano, es que siempre quien pierde es el pobre. Siempre quien pierde es el pobre. El cambio climático, esto, aquí en Europa, la verdad, en la agenda hay mucha gente que están haciendo algo para frenarlo, para todo eso, pero lo veo muy difícil. Pero en África, digamos, ellos no están haciendo nada para frenarlo, no están haciendo nada para frenarlo. ¿Por qué? Es una cosa que primero de todo a lo mejor está fuera de alcance, de, ¿cómo se llama?, conocimiento de los políticos.
pero digamos, es una cosa que está haciendo mucho daño, pero ha sido causado por el hombre y el capitalismo. Ya, tú has dicho algo importante. El Sí, capitalismo sí, es es el motor principal de todas las desgracias, de la de todo, inmigración, del calentamiento global y de sí, este poder paternalismo, de sí, querer meterte en las cosas que no debería de meterse algunos gobiernos. Y eso sí, es el mayor problema que hay, ¿no? Porque el colonialismo solamente sí, fue cambiando sí, de eso. Es como el camaleón, cambia de color según su condición para poder seguir poniendo las reglas y las normas. Por ejemplo, ahí está la OTAN. La OTAN sí, son los que invierten las armas. ¿Y quiénes son los que andan diciendo que andan defendiendo para que no haya guerra? Son ellos. ¿Okay? sí, Ahí está el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Ellos son los que, por claro, ejemplo, lo que tú decías sobre Gaddafi. Ellos son los que sí, me dijeron, no, tenemos que sacar a Gaddafi del juego porque no quiere aprender el juego. Porque claro, claro, Gaddafi era más listo, porque Gaddafi quería construir su propia, ¿cómo se llama? Mira lo que está pasando ahorita con China y Rusia, con el mentado Huawei, claro, con el mismo Huawei, con los aranceles comerciales que hay. O sea, el capitalismo, hermano, yo creo que es uno de los factores económicos más fatales que sí, jamás haya inventado. Porque sí, nos estamos eh, destruyendo uno con los otros. Tenés la palabra. sí, un familiar mío que te ha escrito aquí, Duma, te dice, Miguel, el sistema sigue siendo lo mismo, vale, sí. No, es que el capitalismo, si lo miras, por ejemplo, es que es como hay un dicho mi idioma, dicen, ngabolo wafuima o kolangana dabirina wafuima. Mira, te vendo, digamos, el vaso viene, ¿cómo se llama? Con la tapa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues mira, y te voy a vender el vaso y luego intentaré venderte la tapa también, a ver si fuera, ¿no? Es más o menos el capitalismo. ¿Qué pasa? Que si el cambio climático ha sido causado, ¿ellos lo van a arreglar? No, no lo van a arreglar, No. porque ellos quieren seguir teniendo, quieren seguir teniendo más. ¿Y qué pasa? El cambio climático lo está pagando los pobres, y los pobres somos nosotros que estamos pagando. Y tú te vas, es que, por ejemplo, hermano Miguel, otro día estaba viendo un documental de Níger. Níger es uno de los países más pobre de África. Pero si lo miras, es uno de los países más ricos de África. El Níger, por favor, cualquier persona puede entrar en internet e informarte al Níger. El Níger está aquí, es el donde ellos tienen uranio. Ya. O sea, en Francia, ¿qué pasa? En Francia saca el uranio, lo deja en aire libre. O sea, y tú ves los niños allí en Níger, una niña que cuando le toca para ir a mear, tiene que mear de la pierna, porque es que está tan deformado, los niños que salen deformados, y las niñas, y las vacas se mueren. O sea, ¿cómo puedes sacar un coltán, no, ¿cómo se llama? El uranio, y dejarlo en aire libre, la gente respirando esto? Luego coge ese uranio y lo lleva en Francia para ir a alimentar ¿cómo se llama? La industria eléctrica en Francia, ¿sabes? O sea, como esto, hay muchos, muchos, muchos. O sea, el capitalismo está acabando con todo. Ellos en este momento no quieren. Pueden encontrar pero la sistema puede controlarlo. La sistema en ese momento está de una manera light donde puede controlar. El daño ya está hecho y seguirá siendo Ya, porque la gente quiere, la mira, gente quiere, sí, 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 sí. uh-huh, Ya, es que lo que pasa la es que que tiene el poder, el capitalismo es sí, como un drogadicto o un alcohólico, sí, que fue inventado porque anteriormente, por ejemplo, si tú producía sí, por ejemplo, la patata, todas uh-huh, las cosas primordiales, y ibas a pescar, uh-huh, sacabas tu pescado o tenías tu uh-huh, gallina al lado, o sea, no eras tanto el afán de dinero, pero ¿qué pasa?
los intelectuales tenían que construir, hacer algo para que todo el mundo dependan de la plata. Y entonces, ese ha sido uno de los grandes de la falla. Porque por ejemplo, si aumentan el precio de ciertas cosas, o la electricidad, algunas cosas, y ya tu tierra no te da, tenés que salir, tenés que dejar. Entonces, ese es el fin de ellos. Entonces, y ellos siempre generan el problema y también generan la solución. Y es Eso ahí, y es ahí donde ellos mantienen la hegemonía. Y una persona que es lo que yo siempre intento riño a los políticos africanos. O sea, una persona, unas cierta gente que han sido tan colonizados durante tantos años, ¿tú te crees la solución? Es que no te van a dar la solución tienes que buscarlo tú, enfrentarte con ellos. Exactamente, exactamente. Tú fíjate, hermano, es que hay la gente que se enfrenta con capitalismo, decirle la verdad al capitalismo a la cara, esa gente dura muy poco. No, históricamente, por ejemplo, el único que no pudieron fue a Fidel Castro. Porque mataron a Che Guevara en Bolivia, a el Mao de China, pues ahí está o sea, siempre que vengas con una ideología diferente, siempre te va, máximamente cuando estás bajo el dominio del viejo colonialismo, que es ahora el capitalismo, siempre salen con estos. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Venezuela, que pues por las riquezas de Venezuela quieren inventar una guerra como lo que pasó en Irak, o lo que pasó con Gaddafi. Entonces, todo es algo, mira hermano, todas las cosas que pasan en la vida, todas las historias, toda la maldad, nada está inventada, solamente se modifican las cosas. La estrategia se cambia y la cara de la moneda cambia, pero la estrategia sigue, o sea, el fin sigue siendo el mismo, la estrategia cambia nomás. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, dice aquí un tío que está hecho un comentario allí abajo, y me gustaría algún día si puede tener una conversación con él, también te encontrará cosas interesantes. Y Eraman, vale. Sí, luego devolver los residuos nucleares en África. Eso es, hermano. O sea, lo que me acaba de refrescar la memoria ahora mismo, por ejemplo, ¿no te acuerdas antes que tú escuchabas que decían las piratas de Somalí que atacaban los barcos? No sé si llegaste a escuchar. Sí. Pero yo, en fondo, resulta que los somalíes atacan los barcos porque Europa, en América, y tiran basura nuclear el mar de allí. Sí. Y vi un documental también, la malformación de allí, esa gente. Es que si tú vienes a un barco con un contenedor de basura nuclear, tirarlo a tu mar y luego tú pescas allí y comes ese pescado y ves tus hijos y estás naciendo con una mala formación o lo que sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes? Es que el capitalismo y su truco es que si tú no me haces caso y te convierto enemigo del mundo, y hago todo el mundo y te gira la espalda. Fíjate todo el mundo que te señala como si tú eres el malo, sí, ¿sabes? Hace como 2 o 3 semanas, el club hay un club que se llama Club Bilderberg, donde llegan, por ejemplo, los amos de los Facebook, software, de los cosas o sea, las cosas más importantes de los alimentos. Ahí estaban los Monsanto. Monsanto son los que hacen todos los granos que hay, para que nosotros podamos comer. O sea, hay el nuevo sistema, orden mundial que se está articulando, es que la población global solamente quede en 10%. Ese es el plan. El plan es tan maquiavélica. Entonces, esos clubes de Bilderberg, porque nadie puede traer video, nada, nadie puede filtrar nada de lo que sucede en el club. Y no digamos los Illuminati,
que casi son paralelamente con estos grupos. O sea, son grupos que manejan nuestra vida. Por ejemplo, ahí en ese mismo club de los Bilderberg, ahí están los dueños de las Sí, grandes farmacéuticas a nivel mundial. Entonces, el grande medio de comunicación también. Exactamente, son los que manejan los medios de comunicación. Ellos, una mentira 100 veces repetida, ya la crees. Por ejemplo, lo que dice, África es pobre. Lo primero que hablas con un niño, no, África es pobre. Porque es lo que ve por la televisión, porque la televisión repite, y el niño lo va a creer. Entonces, estas son las Sí, cosas que sí, no. sí, Ellos no atacan, sí, y no lo atacan la escucha en la ignorancia. calle, y lo escucha, Ya. sí, sí, es triste. Es ¿Ves? que, por ejemplo, perdóname que te interrumpa. Yo, mira, un día estaba hablando con mi hija que tiene 7 años Ok. y saliendo del colegio, un día lo cogí del colegio, me habló a esto, me dice, Baba, África es pobre, ¿sabes? Una niña, ¿por qué? Porque algún sitio la ha escuchado, ¿sabes? Y yo le digo, a ver, la pobreza está en todos lados, está en África, están aquí, depende cómo lo ve. Pero es que lo que pasa, hermano, es que es lo que dice, es que el sistema está hecho de una manera que está muy bien atado, como se dice aquí en España, que está muy bien atado para que siga atado, ¿vale? El sistema hecho de una manera que, digamos, y la gente que no tiene la cabeza, le vende la moto, le meten las cosas a la cabeza y los medios de comunicación y salen. Yo aquí muchas veces me enfado Ya. porque sale una persona que solamente ha leído un libro sobre África y se va a sentarse a televisión a hablar África. Pero tú has leído un libro de África o has viajado solamente a un país africano. ¿Tú qué sabes de Ya, África? y ese libro es escrito por un anglosajón, no fue escrito con una mentalidad de un africano. Ese es Eso es. ese es uno de los grandes. Una vez tuve una experiencia también igual. Llevé a mis hijos de aquí a pasear, o sea, de Estados Unidos hacia Honduras, un país tercermundista Sí, pobre. Entonces, sí, y ellos me decían, no, uh, tu país es pobre. Entonces, cuando llegamos allá, un día la niña mía me dice, papi, este país no es pobre. Y le digo, ¿y por qué lo dices? Aquí este país es libre, me dice. Entonces le digo, ¿por qué lo dice que es libre? Me dice, ahí está la gallina, ahí está el caballo, allá va el perro. perfecto. Este es, Esta es la libertad. esa es la libertad. Que todo esté bueno. Esa es la riqueza. La Entonces, libertad es la riqueza. yo me quedé, wow. Entonces, no le mostré mis sentimientos, simplemente, después fue que dije yo, la verdad que los niños tienen una observación diferente y una manera de Claro. ver las cosas como es. Entonces digo yo, definitivamente, el sistema, la mentalidad del ser humano es el que hace las cosas. No hay cosa más poder, no hay poder más fuerte en el mundo que la mente del ser humano. Exactamente. Ellos entran en tu mente, te hacen creer que tú no puedes cambiar, Sí, tú no puedes ser esto porque tú eres así. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, que todo lo que ellos dicen, que lo que tú, donde no puedes llegar, oye, es que si tú miras una cosa, no es que porque estoy poniendo a flores a los negros, no, que los negros, no. Todos somos iguales, pero si tú te fijas en una cosa, aquí muy raro, aquí en España, que tú puedes encontrar un negro que te habla solamente un idioma. Es muy raro. Hay muchos negros aquí y que te habla inglés, francés, español y catalán. Hay muchas que te lo escriben y te lo hablan perfectamente. y hablando de idioma, ¿cuánto tú hablas, hermano? Yo aquí, yo hablo ¿cómo se llama? El castellano y Okay, el catalán, que parece mucho al castellano. okay, Y, sí, el inglés también lo entiendo. okay. Como no he tenido el suerte de ir al colegio, pero he estado, ¿cómo se llama? Con los amigos que han ido al colegio, Yeah. también lo entiendo. Y el francés en camino, salir en Senegal, llegar aquí en España, aprendí el francés durante el camino, y también lo dominé, lo dominaba bastante, pero como llegando aquí no lo practico con nadie y es como si me va yendo poco a poco. Sí, Y aparte de los dialectos africanos, muchos, muchos. O sea, por ejemplo,
el mío es el mandingo, es uno de los idiomas más hablados de África. Ya, por ejemplo, en Gambia hay 3, 4 grupos ahí, ¿no? De etnias, pero Sí, la más sí. fuerte es la mandingo. Mandingo El es, mandingo, ya, sí, mandingo, es el más fuerte. Mira, te diré una cosa, no sé si lo sabes o no. Hay una serie que se llama Raíces, ok, se trata de esclavitud, ok, ¿vale? O sea, el personaje principal le llama Kunta Kinte, ajá, es de Gambia. ok, 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 ok. No ves, y los americanos, para no decirte negro, te dicen mandingo para insultarte a Sí, veces. sí, sí, sí. O sea, el mandingo el Kunta Kinte es esclavo. Para no decirte esclavo, te dicen mandingo. El Kunta Ya, Kinte es de Gambia. El mandingo es una de las lenguas más habladas de África, sobre todo en Gambia y en, ¿cómo se llama? Guinea-Bissau, Mali y Senegal, o sea, hasta el Camerún llega el mandingo y es una lengua muy, muy muy, popular. que muy, sí, muy popular allí, en África. Ya estamos por aterrizar, hermanos. Pues quiero que nos des Sí, una de las últimas palabras y que pues, sí, you know, tu punto de vista sobre la inmigración, sobre todo este problemas sociales que vivimos día a día. Y pues no pudimos ujú, tocar lo que es la religión, quizás en otra ocasión vamos a tocar lo que es la parte de espiritualidad, porque religión y espiritualidad son cosas sí, muy diferentes que sí, mucha gente a veces no diferencian una cosa con la otra por falta de conocimiento, pero pues quiero que sí. nos empecemos ya a aterrizar para que nos podamos despedir ya. Vale, ok. Pues mira, hermano, primero de todo mandaré un gran saludo a toda la gente que nos están viendo y un gran saludo a mi tío que está aquí, Yera, agrégale y intenta tener una conversación con él porque va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante y yo muchas cosas que aprendo de esa vida lo he aprendido de él porque es mi tío. Hemos nacido casi, digamos, en la misma casa, es el primo de mi padre y es una persona que también que tiene mucho conocimiento, tanto la tema de la religión y tanto la cultura y tema política. Sí, Si algún día... sí, yo creo que la próxima plática la voy a hacer con Yera para que hablemos de la espiritualidad y la religión, porque África Exactamente, esa exactamente. es la raíz de la Sí, espiritualidad para el globo. sí, Simplemente la religión ha sí, venido a dogmatizar y ha venido a hacer exactamente. infinidad de cosas ahí Claro, claro, claro. con los seres humanos. So, pues un placer, Sí, hermano, un placer para mí, pues hacer esa plática, hablar de todo un poco, entender un eso poco es. los problemas que Sí, hay en otras partes del continente. Siempre somos sí, hermanos. Yo siempre decía un artista, Peter Tosh, que todo aquel que sí, tenga tez negra viene de África. Y definitivamente la humanidad viene de África, pero nosotros sí, de como África. identidad, como los hermanos Sí, judíos, que pues ellos tienen el pan bajo la manga, nosotros sí. tenemos la bendición de ser negros. Sí. Exactamente. ¿Cómo lo sabes? O Sí, sea, es lo que pasa, es lo que hizo. Mira, hay un cantante africano que es de Senegal, dice Youssou, dice Lingadon Soko Bañe de Fafeke Gayelche Luñao. Dice, lo que tú eres, si lo negas, has cogido la parte mala. exactamente. O sea, la mala. O sea, yo lo digo siempre a la gente, o sea, es que, a ver, una cosa, ¿qué malo hay de ser negro? Es que si tú lo eres, lo eres. Yep. Es que yo te he dicho, hermano, es que a veces hay gente que te hacen creer la gente que, hostia, que no sois muy inteligente, es un insulto, pero yo siempre lo demuestro a la gente. Cuando yo llego aquí en España, he hecho unos estudios, unos cursos. ¿Qué pasa? Llegué a un clase, perdóname, llegó a un clase, eh, me sentí un poquito así, hostia, tío, yo no puedo con esto. Me viene el profesor, me dice, ¿y tú dónde eres? Lo digo, yo soy de Gambia. ¿A tú eres de Gambia? ¿Qué idiomas hablas allí? Hablamos mandingo, no sé qué. Me dijo, oye, escúchame, no te sientes inferior a esa gente que han nacido aquí. Si ellos pueden, tú también puedes. Me dice, venga, va, quiero que me sacas la mejor nota. Pues mira, ese curso lo he hecho, he sacado la segunda, o sea, la mejor nota, el segundo. O sea, ¿me entiendes, no? O Ah, sea,
que nadie nos hace creer por ser diferente somos inferiores que a nadie o no. Nah, O sea, todos somos iguales. Y yo, hermano, que te dejo, no te voy a coger más tiempo, pero mira, tengo gente muy interesante sí, y que te pueden hablar sobre África mejor que yo. Y te recomiendo, hay uno que está allí que se llama Sirin Mamadou y ok. es una persona también que es una luchadora por derechos civiles aquí en España, el tema de la inmigración. Y seguramente hay muchos vídeos de él y te lo enviaré para que lo veas y que intenta tener conversación con él y que te hablarán mejor de África, te hablarán mejor que yo, te explicarán mejor que yo y que yo no soy muy experto en esto, No, pero te la agradezco muy bien. plática ha sido amena, la plática ha estado muy excelente y muchas gracias. Ya, mandame las informaciones de de esos personajes, de esas personas, porque Y yo soy ignorante y quiero aprender, es lo que digo yo. Yo no sé nada. todos, todos lo Simplemente somos, dicen que todos lo somos, la gente listo se hacen ignorante para enterar fácil. lo que pasa es que hay mucho inteligente, yo prefiero decir que soy ignorante. Muy bien, eso me gusta, algo he aprendido. Entonces, muchas gracias, hermanos. A ti, Y, a ti, a ti. y